Y ya comenzó la cuenta regresiva para analizar en el Congreso Nacional el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con el dictamen de parte del plenario de comisiones en la Cámara Alta, Julia. Bueno, así es, y una de las más destacadas, ¿no? De los momentos más destacados del debate de ayer fue cuando habló la periodista, ¿no? Ana Correa, autora del libro Somos Belén, un caso emblemático en lo que tiene que ver con la criminalización de las mujeres respecto de la penalización del aborto, ¿no? Algo de lo que poco se habla. Muchos dicen que no hay mujeres presas por abortar. Bueno, Belén es uno de los casos más emblemáticos en ese sentido. Ana Correa, abogada, integrante del colectivo Ni Una Menos, comunicadora, de esta manera se manifestaba como expositora en el plenario de comisiones del Senado. Le diría que a las personas que puedan... Por favor, Ana, nos estamos pasando mucho. El libro Somos Belén Son está 10 segundos. Escrito desde el alma 10 segundos. y con la verdad, no es ficción, es todo real. A las personas que dicen que no hay presas por aborto, sí hay, y hay no solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe. Y bueno, doctora Correa, debo ser justa con todo, por favor. Demuestra su falta de imparcialidad, presidente, para el uso de la palabra. Discúlpeme, mire, el senador Mayán ya me lo está reclamando. Muchas gracias. Usted sola debería, porque así como le exige a lo otro, no le interrumpe, escucha, le da todo el tiempo. Está perfecto que haya tiempo necesario. A mí el tema de los 7 minutos, la verdad que para mí es poco realmente, para que puedan expresarse. Me hubiese gustado que lo pase completo, pero que nos deje también pasar a nosotros algunos materiales que tenemos para pasar, de esa forma. Gracias, presidente. Está bien. Ahí terminamos. Solo les pido que sea ley. Y con esa frase final, Ana Correa justamente daba por concluida su exposición frente a este plenario de comisiones y aparecía por allí algo que hasta ahora no había estado, o alguien que hasta ahora no había estado. Por eso ya mismo vamos con Laura Maiocchi en el móvil. ¿Qué tal, Laura? Muy buen día. ¿Cómo te va, Silvia y Juli? Claro, tremendo el testimonio, ¿no? Allí de Belén, y aquí estamos justamente con quien habías presentado hace segundos nada más. Estamos con Ana Correa, ¿no? Esta abogada, esta doctora, esta periodista, colega nuestra también, e integrante del Ni Una Menos. Tremendo lo que se vivió ayer en el Senado. Bueno, doctora, cuéntenos, o Ana, te digo directamente, Ana, porque sos una colega nuestra, esta suerte de interrupciones y que luego hubo otras senadoras que te permitieron o les permitieron seguir un poquito más en el testimonio del caso Belén. Sí, ayer en el debate, era el cierre del debate y habían pasado abogados, especialistas, académicos, médicos y no habían pasado las voces de las víctimas del aborto clandestino. Eso es algo muy insólito porque en general cuando se debaten leyes, a los que se convoca a hablar justamente son a las personas que están afectadas. Y acá no habían pasado las voces salvo las referencias que hicieron algunos de los oradores que fueron para justificar por qué hay que legalizar el aborto. Entonces, para mí era muy importante llevar la voz y la vida y qué le pasó a algunas de las víctimas del aborto clandestino. Fue muy increíble la parte que ustedes acaban de ver. Después, cuando la senadora Catalfano pide que se pase la grabación completa de Belén, que eran solo 3 minutos o menos, 2 minutos, muchos senadores que se oponen a la legalización se pusieron muy nerviosos, no querían escuchar. Yo les recomiendo mucho que lo vean, cómo reaccionaron, porque no soportan escuchar lo que de verdad las mujeres padecen. Afortunadamente la podemos escuchar a Belén. Tristemente, de los otros casos que hablé, no las íbamos a poder escuchar, porque son 3 casos de mujeres que murieron por la clandestinidad del aborto. Esos testimonios nunca los hubiéramos podido tener. Doctora, hablamos de un dictamen de comisión favorable en materia de Senado, ya pasando para el día 29 de diciembre. Si bien, bueno, vimos lo que ocurrió en diputados, el Senado no es lo mismo. Es una caja de resonancia bastante diferente. Va a ser mucho más difícil, por lo menos para el sector verde, ¿no? ¿Así lo van a vivir? Claramente está más ajustado en el Senado. Yo ayer lo que planteé, además de hablar de las víctimas del aborto clandestino, quise transmitirle un pedido
a las senadoras y a los senadores que nosotros sabemos que algunos están a favor de la legalización y que por una cuestión de especulación política o por miedo a la reelección se están oponiendo. Bueno, ayer el caso del senador Marino, que está rodeado de gente que está a favor de la legalización del aborto, pero los que tienen reelección especulan. Entonces yo quería mostrar lo que sufren de verdad las mujeres y transmitirle este mensaje a los senadores. La historia termina siendo muy generosa con quienes se animan a jugarse por una ampliación de derechos. En su momento nombro dirigentes de todas las fuerzas políticas, desde Perón, Alfonsín, Florentina Gómez Miranda, Eva Perón, Alicia Moró de Justo. No tuvieron una especulación por el rédito inmediato, pensaron un poco más allá y la historia los recuerda. Entonces, yo aprovecho este noticiero que se ve en todo el país para transmitirle eso. Quizás sí hay una oposición furiosa del sector celeste que está con mucha violencia, pero piensen que la historia se va a ocupar de poner las cosas en orden y van a estar finalmente orgullosos de haber votado a favor de la legalización del aborto. Silvia, Julia, Alejandro, bueno, Ana Correa, la doctora los está escuchando. Muchísimas gracias, Ana. ¿Qué tal? Muy buen día. Durante el debate en la Cámara de Diputados hubo escraches a los legisladores que habían manifestado públicamente su posición a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y esto dio lugar a la creación de una comisión de abogados penalistas. Como abogada que sos, te consultamos respecto a si se hizo algún tipo de presentación ante ese cuerpo de abogados de parte de quienes pudieron haber o no durante estos días recibido algún tipo de amenaza o escrache debido a su posicionamiento respecto a la iniciativa. Mira, yo no estoy al tanto de cómo andan. Primero, no estoy al tanto de ninguna denuncia. Lo que sí te quiero contar es que las amenazas y las presiones siguen. Vos hablás con cualquier senador, les están mandando mails, mensajes en los celulares, han convocado ya varias veces a las casas. En el caso de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal en Diputados, fueron al lugar donde trabaja su madre. O sea, el nivel de violencia sigue creciendo. Yo creo que es muy lamentable, muy triste. Agradezco muchísimo a los legisladores que a pesar de esto están a la altura del cargo que tienen y para lo que han sido elegidos y no se dejaron amedrentar. Pero la violencia va a seguir, es importante que la denunciemos, es importante que la visibilicemos. Nosotros simplemente tenemos argumentos. No estamos, justamente nosotros no estamos a favor de la violencia, sino todo lo contrario. Y vuelvo a decir, es importante enterarse de estas cosas, denunciarlas, pero saber que a mediano plazo y a largo plazo va a ser un orgullo para quienes voten a favor de esta ley. Ana, muy buenos días. Julia Colodny te saluda. Bueno, durante todos estos días en el Senado, sobre todo, hemos escuchado que las mujeres somos mentirosas, que las mujeres simulamos violaciones, que las mujeres somos irresponsables, entre otras cosas. Y algo así, o lo mismo podríamos decir, le pasó a Belén, ¿no? No le creyeron que tuvo un aborto espontáneo. Y lo mismo pasó ayer cuando no creyeron, incluso dudaron de que esa sea efectivamente la voz de Belén. ¿Por qué entonces no nos creen a las mujeres? Bueno, es la pregunta de la historia, ¿no? Porque recién hablaba también acá, nos pasó lo mismo cuando pedimos estudiar en los colegios secundarios, nos pasó lo mismo cuando quisimos estudiar una carrera universitaria, estoy hablando de hace más de 100 años, nos pasó lo mismo hace 100 años cuando queríamos votar. Hay una cuestión, y esto que decís de creer, es increíble. Ayer la senadora Elías de Pérez volvió con los argumentos de los primeros jueces que juzgaron a Belén. Y yo les pedí a todos, y les pido a todos de vuelta, que si no me creen a mí, si siguen sin creerle a Belén, si siguen sin creerle al movimiento de mujeres, busquen el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán. Todos los jueces de la Corte Suprema dijeron, a Belén le inventaron un caso. A Belén la culpabilizaron, la maltrataron, la violentaron y le inventaron un delito que no cometió. Esto lo dicen los propios jueces de la justicia que tanto también reclamamos por unanimidad. Entonces, cuesta un montón y ayer la senadora Elías de Pérez, supongo que contra su voluntad, nos dio el mejor ejemplo de por qué hay que legalizar el aborto.
hoy, a una mujer que no puede ser madre, o sea, pensemos que se denuncian en Tucumán y en otras provincias como si fueran delitos penales los abortos espontáneos, que no hay, ahí no incide la decisión ni de la mujer ni de nadie, porque son eventos que ocurren, se denuncian como si fueran delitos. Y si bien no todas las mujeres van presas, se quedan con antecedentes penales por haber perdido un embarazo contra su voluntad. Entonces, los invito por un lado a leer el fallo y a reflexionar sobre cómo hay como un acto reflejo de culpabilizar a la mujer cuando ella no logra ser madre. Y es muy triste para las que quieren ser madres, para las que eligen no ser madres, es como una situación de culpabilización permanente. Esa cultura es la que tenemos que cambiar también. Y respecto de esa clandestinidad, ¿no?, que pesa sobre las mujeres, entiendo que sigue el vínculo tuyo con Belén, y en ese sentido que Belén sigue este debate, que está siguiendo este debate. Bueno, hay un deseo y una necesidad de Belén de poder salir, bueno, del nombre Belén, ¿no?, que sabemos que no es su nombre en realidad, sino que es un nombre ficticio para proteger su identidad. Mira, es así, Belén no es un nombre real, y si bien la justicia, si Belén quisiera, le podría haber hecho un juicio al Estado para que la indemnicen por los 3 años que estuvo presa. Ella decidió no hacerlo y decidió irse de su provincia y vivir en la clandestinidad, porque para la sociedad ella es culpable hasta mientras el aborto sea ilegal, ella siente que la sociedad la considera culpable. Yo, por supuesto que sigo en contacto con ella, no hubiera pasado el audio si ella no hubiera estado de acuerdo y demás. Soy muy respetuosa de la decisión que tiene que ver con su identidad, en ningún momento le pregunto para... Pero el año pasado, cuando en la presentación del libro tuvo la oportunidad de juntarse 2 minutos con el presidente Alberto Fernández, ella se quedó tan contenta porque el presidente le pidió disculpas en nombre de todos los argentinos. Dijo, quizás si se legaliza yo me anime a contar quién soy. Pero es una decisión absoluta de ella. Me parece que así como es importante creernos, es importante también esto del consentimiento. Yo eso ni siquiera se lo pregunto para que no, digamos, para que no sienta ninguna presión. Para mí, ella se siente totalmente reivindicada porque su caso se haya difundido y se sepa la verdad de lo que le pasó. Claro que sí, Ana, y a seguir acompañando a Belén y a todas las mujeres y a las personas que han pasado por situaciones similares. Te dejamos en el cierre de esta entrevista con Laura Maiocchi. Laura. Bueno, testimonio duro, tremendo. En cifras, por lo menos, ¿cuántas Belén hay en la Argentina hoy? Mira, según una investigación de la Fundación Mujeres por Mujeres, en Tucumán hay más de casi 400 mujeres criminalizadas por abortos entre 2013 y 2019. Pero hay una investigación que encararon las autoras del libro, dicen que tuvo un bebé, Natalia Saralegui, Marialina Carrera y Gloria Orrego Hoyos, que están detectando, empezaron a investigar situación de mujeres presas, que están presas por aborto, pero con otras carátulas en los juicios, por homicidio, por abandono, o sea, cosas insólitas. O sea, por un aborto espontáneo las acusan de homicidio, bueno, similar a lo de Belén. Y están encontrando alrededor de 3.000 casos. Tremendo. O sea, y sigue la investigación. Bueno, Ana Correa, abogada, escritora, recordemos parte del libro que tiene que ver con la historia de Belén, que en definitiva vemos que es la historia de muchas mujeres. Nos espera la cita en el Senado, por supuesto, los que están de una postura y de otra, un país que va a decidir el 29 de diciembre. Ahí está el libro, Somos Belén, uno de los tantos casos que están denunciando, o por lo menos llevando adelante como bandera, parte del colectivo de mujeres Ni Una Menos y también, por supuesto, las senadoras que están de esta, por lo menos, mirada de la vida. Seguimos aquí en la televisión pública.